Saludos contertulios. Hoy Rubén Deportes les trae la historia de un pelotero que además de jugar en las grandes ligas durante 15 temporadas, jugó pelota invernal en Venezuela, en Puerto Rico y en República Dominicana. En este último país tuvo una gran campaña con los Tigres del Licey. Hablamos del inolvidable Kurt Bevacqua. Antes de continuar, quisiera saludar a Reylin Sena Montero, a José Jiménez, a Henry Santiago, a José Rodríguez, al Aguilucho El Chulo Bello, a Michael Mejía, bienvenido Michael a nuestra comunidad, a Tony Ferreiras, a Santa Tubi Martínez, a Francisco Rosario Pérez y finalmente a Manny Abreu, quien nos ve desde Filadelfia, Pensilvania, y a José Fuchu, quien nos ve desde la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos. Gracias por suscribirse al canal, por compartir el video y por activar la campanita. Y ahora, vamos a la historia de Kurt el Sucio Bevacqua. Disfruten. Want to go to 3-2. Strike three call. He got him looking at a knee-high pitch over the outside. Rivera drives one in the air, deep in the left center field, way back, and that ball is way gone. Oh, Cabrera. Ricky Henderson began his professional career the very year that Ben Gray was born. He's off on the pitch, punch throws, and Ricky is out in the box. Strange time. The 3-2 pitch, hit deep to left field. A 1-2 pitch. He got him, and the Yankees sweep the White Sox. It is Rivera's 400th career save. Kurt Bevacqua no fue una superestrella en las grandes ligas, pero tuvo una sólida carrera de 15 temporadas y es recordado por el espectáculo que puso con el Madero en la Serie Mundial de 1984, mientras militaba con los Padres de San Diego, aunque su equipo cayó ante los Tigres de Detroit de Sparky Anderson. Kurt también es recordado por su versatilidad, pues Bevacqua jugó en casi todo el diamante, primera base, segunda, tercera y ambas esquinas del jardín. Pero acaso lo más importante, Bevacqua era uno de esos tipos que no pasan desapercibido, pues tenía una personalidad donde confluían la dureza, la determinación, lo divertido y hasta lo descabellado. Sí, lo descabellado. Bevacqua era conocido por su conducta intensa, pero también por una ética de trabajo propia de un obrero, llevando al terreno de juego una dureza de la vieja escuela. Kurt Bevacqua no sabía de miedo, no le importaba irse a las trompadas con cualquiera, y trajo esta energía a cada equipo en el que jugó. Su legendaria victoria en el concurso de Mascar Chicle y sus peleas en el dugout no hicieron más que consagrarlo como una suerte de antihéroe venerado por sus seguidores. Aquel Bevacqua lo apodaron Kurt el Sucio desde su debut en las menores, porque su uniforme siempre estaba sucio por la agresiva manera de jugar. Muchos clasificaban a Bevacqua como el mejor pelotero malo de todo el béisbol. Bevacqua nació el 23 de enero de 1947 en Miami Beach, Florida. Jugaba pelota desde muchacho y creció siendo fanático de los Yankees, pero luego quedó flechado con la forma en que Brooks Robinson defendía la antesala, a quien él veía mientras fungía como bat boy de los Orioles en los juegos de Spring Training a principios de los 60. Bevacqua no fue firmado en high school y se fue a la Universidad Miami-Dade, donde defendía la intermedia, y allí tuvo una gran temporada, promediando 312 e implantando una marca de 52 remolcadas. Los Mets lo seleccionaron en el draft de 1966, en la ronda 32, y Bevacqua no firmó. Prefirió regresar un año más a Miami-Dade, y así continuó jugando a muy alto nivel, y los Bravos de Atlanta lo escogieron en la segunda fase del draft amateur en enero de 1966, en la sexta ronda, y el floridiano tampoco firmó. Un año más tarde, en junio de 1967, Kurt Bevacqua fue escogido nuevamente en el draft por los Rojos de Cincinnati en la 12ª ronda, y esta vez el floridiano firmó.
Cincinnati lo envió de inmediato a los Sábalos de Tampa, donde Bevacqua defendió la intermedia durante 2 temporadas y no le fue muy bien. Con Tampa se ganó la reputación de ser un peleonero, uno de esos jugadores que no barajaban pleitos. En 1969, Bevacqua fue movido de la intermedia a la antesala y tuvo una gran temporada en AA, bateando para 316 con 26 dobles, 6 triples, 16 jonrones y 91 remolcadas, siendo seleccionado para el Juego de Estrellas. En 1970, Bevacqua jugó en AAA con Indianápolis, donde siguió con su juego agresivo, denotado en esta jugada, donde recibió un devor en la mano, luego se fue a primera, se robó la segunda y se fue a tercera con un tiro malo, pero fue puesto out en home tras intentar anotar con una rolata. En esa campaña su promedio descendió a 261 en AAA, pero Bevacqua conectó 26 dobles, 15 vuelas cercas y remolcó 67 carreras. En ese invierno, Kerr jugó pelota invernal con los Leones del Caracas en Venezuela. Allí lo apodaron el Loco Bevacqua. Su participación con Caracas queda magistralmente retratada en este artículo. Cito: Bevacqua es uno de los peloteros más carismáticos que ha jugado en los últimos tiempos en Venezuela. Con el bate no asusta a nadie, pero en el campo hace maravillas, con un fildeo de circo. Es lo que se dice un showman. Todo ello en alusión a lo que había hecho Bevacqua durante un fin de semana. Primero anduvo por los aires en la antesala, luego se quitó las zapatillas en medio del campo, también peleó con Leo Posada en el dugout y por último se arrastró en el terreno para que lo retrataran. Así de simple. En fin, que Bevacqua dejó su impronta con los melenudos en la Liga Venezolana. Cuando regresó a los Estados Unidos, Kurt el Sucio inició la temporada con Indianápolis, pero Cincinnati se lo cambió a los Indios de Cleveland el día 8 de mayo de 1971. En junio de ese mismo año, los Indios lo subieron a la Gran Carpa. Kerr Bevacqua debutó el 20 de junio, cuando salió como corredor emergente en el segundo de un doble juego contra Detroit. Unos días más tarde, en un artículo en el Tampa Tribune, el periodista Jim Selman lo llamó un pelotero arrogante pero simpático, que no era un gran prospecto y que casi murió cuando los Rojos lo bajaron a AAA en la primavera. En su primera prueba en las mayores, Bevacqua solo batió para 204, con 3 jonrones y remolcando 13 carreras en 113 turnos al bate. Fue en ese invierno, 1970-71, cuando Kurt el Sucio Bevacqua debutó en la Liga Invernal Dominicana con los Tigres del Licey. Llegó al equipo con una especie de presión, pues Bevacqua tenía que llenar el hueco de Carmen Fanzone, un antesalista que se convirtió en uno de los peloteros favoritos de la fanaticada azul justo una campaña antes, sobre todo por su juego defensivo. Pero Bevacqua no le daba mente a nada. En su primer partido con los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya, el primer batazo de la temporada fue una rolata a tercera base. Bevacqua reculó brevemente, luego se vino hacia adelante y cometió un error de 2 bases. Muy mala primera impresión. Pero Bevacqua no duró mucho tiempo para reivindicarse, porque con el Madero, el antesalista floridiano conectó un sencillo y 2 dobletes, presagiando lo que sería una gran temporada ofensiva. Para mediados de noviembre, Bevacqua llevaba un promedio de 450. Su Madero siguió caliente durante el mes de diciembre, pues llevaba 28 imparables en 74 turnos al bate, para un promedio de 378. Para finales de diciembre, lideraba la liga con un promedio de 405. La fanaticada de los Tigres del Licey enloqueció con este joven floridiano. De hecho, Kurt el Sucio hizo que se olvidaran de Fanzone. Y es que el bate de Kerr Bevacqua y su versatilidad
fueron claves para que los Tigres del Licey llegaran a la serie final. Bevacqua terminó con el astronómico promedio de 347, solo por debajo del marciano Ralph Garr. Asimismo, Bevacqua conectó 13 dobletes, 3 triples, 7 vuelas cercas y remolcó 48 carreras, a 2 de convertirse en apenas el tercer pelotero en lograr esa hazaña en nuestra pelota invernal. Alonso Perry remolcó 53 en 1953 y precisamente Jim Beauchamp, compañero de Bevacqua con el Licey, lideró la liga ese año con 51 remolcadas. Posteriormente, Víctor Díaz se convirtió en el único criollo en remolcar 50 en la campaña 2008-2009. Regresando a la temporada 1970-71, en la serie final Bevacqua siguió con el madero caliente, promediando 324 con un doble, un cuadrangular y 6 remolcadas. Pero las Águilas Ibaeñas de Winston Llenas y Julián Javier resultaron muy poderosas y derrotaron a los Tigres para llevarse la corona. De regreso a los Estados Unidos, al año siguiente Bevacqua se la pasó entre Portland, nivel AAA, y los Indios de Cleveland, y con Portland batió 307 y remolcó 72 carreras. En ese invierno, 1972-73, Bevacqua regresó a Venezuela, pero esta vez militó con los Navegantes del Magallanes, con quienes tuvo una gran campaña. Promedió 332, con 17 dobles, 2 triples, 2 jonrones y 21 remolcadas. De vuelta a las mayores, en noviembre los Indios lo habían cambiado a los Reales de Kansas City. Allí vio acción en 99 partidos y promedió 257. En el invierno, Bevacqua regresó a Venezuela y militó con los Tigres de Aragua, su tercer equipo en la Liga Venezolana. En las Grandes Ligas, la carrera de Bevacqua estaba ya destinada a ser un jugador utility. En 1972, los Indios, como se dijo, se lo pasaron a los Reales de Kansas City. En el invierno de 1973, Kansas City se lo cambió a los Piratas. En el 74, los Piratas se lo cambiaron de nuevo a los Reales. En el 75, Kansas City se lo vendió a los Cerveceros de Milwaukee. En 1976, Milwaukee se lo vendió a los Marineros de Seattle. En 1977, los Marineros lo dejaron libre y entonces lo firmaron los Rangers de Texas. En 1978, Texas se lo cambió a los Padres de San Diego. Y en 1980, los Padres se lo cambiaron a los Piratas y los Piratas lo dejaron libre después de la temporada de 1981, siendo firmado nuevamente por los Padres de San Diego en abril de 1982. Y allí, Kurt "el Sucio" Bevacqua permaneció hasta 1985, su última campaña en las mayores. Fue allí, con los Padres de San Diego, donde Bevacqua tuvo más estabilidad. Y en cuanto a la liga invernal, Kurt "el Sucio" siguió jugando. En 1974-75 regresó a la República Dominicana, esta vez militando con las Estrellas Orientales, pero no tuvo el mismo impacto de aquella temporada con los Tigres del Licey. En 16 juegos, Bevacqua batió para 250, y en la serie final, el floridiano vio nuevamente a su equipo caer ante las Águilas Ibaeñas. En el invierno de 1976-77, que el Bevacqua jugó por primera vez en Puerto Rico, con los Criollos de Caguas, pero fue en los años posteriores, militando con los Indios de Mayagüez, donde Kel Bevacqua escribió su nombre en la historia de la pelota boricua. En 1977-78, con los Indios, dirigido por René Langeman, Bevacqua promedió 308, conectando 12 dobletes, 3 triples, 10 jonrones y lideró la liga con 64 carreras remolcadas. Impresionante. Los Indios de Mayagüez se alzaron con el campeonato y Kurt "el Sucio" Bevacqua fue nombrado el jugador más valioso de la liga. La Serie del Caribe se celebró en Mazatlán, México, y para cerrar esa temporada mágica, Mayagüez obtuvo la corona de la Serie del Caribe 1978.
perdiendo solamente un partido contra Venezuela, gracias a una gran labor monticular del cubano Diego Seguí y a un kilométrico jonrón de Antonio Armas. En esa serie del Caribe, Bebacqua tuvo una gran actuación y fue escogido como el mejor antesalista de la serie. En 1978-79, Bebacqua tuvo otra excelente campaña con los Indios de Mayagüez. Batió para 280, conectó 10 dobles, fletó 9 cuadrangulares y remolcó 39 carreras. En el invierno de 1980-81, Kerr Bebacqua regresaría a Puerto Rico para jugar su última temporada con los Indios de Mayagüez, donde ya era un pelotero aclamado. Promedió 281, conectó 13 dobletes, 3 triples, 4 vuelas cercas y remolcó 34 carreras. Por la gran actuación que tuvo en la Isla del Encanto, en 2013, Kurt "El Sucio" Bebacqua fue seleccionado como uno de los mejores 75 peloteros de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Y en cuanto a las grandes ligas, Bebacqua jugó durante 15 temporadas, registrando un promedio global de 236. A pesar de su débil madero en el Big Show, a Bebacqua nunca le faltó trabajo en la gran carpa, porque traía elementos intangibles al equipo y se erigía como un titán en momentos críticos, demostrado en la Serie Mundial de 1984 con los Padres de San Diego, donde el dirigente Dick Williams le dio la oportunidad y Bebacqua lideró al equipo en casi todas las categorías ofensivas, anotadas con 4, dobles con 2, jonrones con 2 y carreras impulsadas con 4, con el astronómico promedio de 412, aportando con su madero al único juego que los Padres de San Diego han ganado en la historia de la franquicia en una serie mundial. Por sus números en ese clásico de otoño, Bebacqua se convirtió en el centro de atención de todo el país y de los aficionados del deporte rey en el extranjero. Su capacidad para suplir donde fuera necesario lo convirtió en un valioso jugador de banco. Su actuación en la Serie Mundial de 1984 le aseguró un lugar en la historia de los Padres. No cabe duda de que Kurt "El Sucio" Bebacqua fue un gran jugador, recordado con cariño por los fanáticos que aprecian al pelotero que juega con el corazón. Quisiera terminar este trabajo con una entrevista que le realizó el sempiterno cronista deportivo, Dr. Luis Ramón Cordero. Una entrevista que salió publicada en la revista Ahora durante su campaña con el Licey. Cito: Bebacqua dijo que sus abuelos son italianos. Su apellido se pronuncia Bebacqua y en italiano quiere decir bebe agua. Esto último me puso a pensar que si este simpático italiano repite con frecuencia su actuación al bate de la primera noche, va a dar mucha agua a beber a los equipos rivales. Kurt "El Sucio" Bebacqua se convirtió en leyenda con los Padres en San Diego y también con los equipos que jugó en la Liga Invernal de nuestros países.